A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era una joven muy sensual. Cuando tenía 15 años, el rector de su colegio se puso de rodillas en mitad del patio, amenazando con suicidarse si ella no aceptaba sus amores. La joven, que se llamaba Margarita Gertrudis Selle y era holandesa, cambió de colegio y al poco tiempo, y buscando amores, escribió la sección Corazones Solitarios de un periódico y contactó con un militar que pasaba vacaciones en Ámsterdam. Se encontraron, se gustaron y tuvieron su luna de miel aquella primera noche. Al poco tiempo se casaron y viajaron a Indonesia a fijar su hogar. Pero el amor les duró poco. Él, alcoholizado y violento. Ella, violenta y coqueta. Y así tuvieron 2 hijas. Una de ellas murió envenenada por la criada, en un arranque de celos con el esposo de Margarita Gertrudis. Se divorciaron y Margarita Gertrudis Selle regresó a Europa, pero ahora se llamaba Mata Hari. Margarita Gertrudis, es decir, Mata Hari, se inventó una nueva personalidad y una nueva vida, e inició una brillante carrera a pesar de sus pobres dotes de bailarina. Pero no importaba, era más la bailarina, pero hipnótica en el escenario. Movimientos de serpiente acechante, mirada exótica, cuerpo semidesnudo. Y así se rindieron los críticos y los públicos de toda Europa. Y se rindieron los militares, a quienes puso de rodillas y en otras posiciones, con tal de conquistar su amor, aunque aquellos no eran buenos tiempos para estar entre uniformes. Se vivía la Primera Guerra Mundial, y Mata Hari bailaba para los militares alemanes, y para los franceses, y para los ingleses. Al final, Mata Hari jugó al espionaje doble, y terminó siendo descubierta. Los franceses la capturaron y la fusilaron en una brumosa mañana parisina. Mata Hari había nacido un día como hoy, 7 de agosto de 1876, y había nacido para hacer de su vida un drama, una mentira, pero, al fin y al cabo, una historia profundamente humana. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea aprueba llamar a juicio político a 4 ministros por el caso Olón. Ecuador no otorgará salvoconducto a Jorge Glass y no considera lícito asilo diplomático de México. Presentan demanda en la Corte Constitucional para eliminar prisión en controles de velocidad. En el segmento de opinión, producción petrolera y TT, los editoriales serán de Martín Pallares. A Maduro lo defienden los cobardes y los hipócritas. Talía Flores, estrategias, alianzas y candidatos, un festival de máscaras en Ecuador. Noticias del día. Asamblea aprueba llamar a juicio político a 4 ministros por el caso Olón. 4 ministros del gobierno de Daniel Noboa serán llamados a juicio político por incumplimiento de funciones. Esa fue una de las resoluciones que tomó este 6 de agosto la Asamblea Nacional. El Pleno se reunió para conocer el informe de fiscalización a la situación de la comuna Olón en Santa Elena, a raíz del fallido intento de construir el proyecto inmobiliario hecho en el área de protección Esterillo Oloncito. Este estaba a cargo de la empresa Vinacin S.A., de propiedad de Lavinia Balbonés y esposa del presidente Daniel Noboa, que obtuvo los permisos ambientales a una velocidad poco usual. La propuesta fue aprobada por 94 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, y piden enjuiciar políticamente a la ministra del Ambiente, Sade Friedrich, de Defensa, Giancarlo Dofredo, al ministro de Turismo, Niels Holsen, y Mónica Palencia, ministra del Interior, que suma el tercer pedido. En el informe elaborado por la Comisión Especial se establece el hallazgo de algunas supuestas irregularidades. Por eso los legisladores piden la intervención de otras entidades. El documento será enviado a la Fiscalía General del Estado para que se investigue la posible concurrencia de varias infracciones en el proceso de otorgamiento del registro ambiental en favor de Vinacin S.A. También solicitarán a la Contraloría un examen especial al proceso de otorgamiento del registro ambiental
a favor de la empresa Vinacin sobre la base del plan de manejo ambiental definido por el operador a través del Sistema Único de Información. Ecuador no otorgará salvoconducto a Jorge Glass y no considera lícito asilo diplomático de México. El gobierno de México pidió formalmente a Ecuador que entregue un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass para que sea excarcelado y entregado a un tercer país. México hizo esta solicitud a través del gobierno de Suiza, con el cual suscribió un acuerdo el pasado 15 de junio de 2024 para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador, algo que también hizo la Cancillería ecuatoriana. La solicitud se conoció el lunes 5 de agosto al cumplirse 4 meses de la irrupción policial en la Embajada de México en Quito, lo que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países. La Cancillería ecuatoriana indicó sobre esta solicitud que mantiene el criterio emitido el pasado 5 de abril sobre el asilo a Jorge Glass y subrayó específicamente el quinto párrafo. Para Ecuador, resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glass Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que no procede en el marco de las referidas convenciones. Glass está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Tiene 2 sentencias en firme en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, cuyas penas unificaron en 8 años, y además una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí, que está en investigación. Presentan demanda en la Corte Constitucional para eliminar prisión en controles de velocidad. El abogado constitucionalista André Benavides presentó una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la frase pena privativa de libertad de 3 días, prevista en el primer inciso y el número 3 del artículo 386 del COIP, argumentando que es una medida desproporcionada. Benavides subrayó que su objetivo no es promover la impunidad, sino buscar sanciones proporcionales y conformes a la Constitución. La privación de libertad por 3 días es una sanción desmedida que no guarda proporcionalidad con la infracción cometida, afirmó Benavides. El jurista advierte que mantener esta medida podría poner en riesgo la integridad de los conductores, quienes podrían ser encarcelados en prisiones comunes exponiéndolos a situaciones de peligro. El recurso de inconstitucionalidad se presenta como una medida preventiva, anticipándose a las reformas legales que el legislativo podría tardar más de 7 u 8 meses en discutir y aprobar. Los demandantes esperan que la Corte Constitucional elimine la pena privativa de libertad y establezca una sanción que se alinee con los principios constitucionales del país. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito continuará con los operativos de prevención y las eventuales sanciones se ejecutarán en la ciudad bajo un esquema programado. Este contempla que en las 2 primeras semanas de cada mes se realizarán la difusión, campañas preventivas y operativos pedagógicos sin sanciones. La tercera semana de cada mes se efectuará operativos de control y serán sancionatorios para transporte público y pesado. Asimismo, en los 2 últimos días de cada mes serán para autos particulares. Entrevista del día. Mauricio Torres, Contralor General de la Nación, pasó por los estudios de Radio Sucesos para hablar sobre la gestión y cumplimientos durante su gestión. Escuchemos lo que dijo. En estos 8 meses que estamos ya en funciones, se ha empezado a poner la casa en orden, seguimos todavía poniendo la casa en orden, es algo muy duro, son varios años que prácticamente la Contraloría ha estado en un proceso de desacreditación y con ciertos actos que no son muy ceñidos a la ley. Hemos descubierto algunos casos muy raros, inclusive hemos mandado ya a Fiscalía, por ejemplo, un informe que se desapareció del despacho del ex Contralor Poli sobre el ECU 911, que prácticamente llegó y no sabemos dónde se encuentra ese informe. Tenemos asimismo desvanecimientos de glosas que no están muy de acuerdo a lo que tenía que realizarse. Ya se presentó a la Fiscalía un caso. Estamos hoy día por presentar otro caso más a la Fiscalía. Todavía hay fantasmas de la corrupción rodando. Con el mismo modus operandi, o sea, hicieron lo mismo, es el mismo procedimiento del desvanecimiento de glosas, pero son de millones de dólares. Aparte, estamos ya con 3 exámenes, el uno ya se leyó el borrador.
Estamos dos ya por leer, mandar ya los prácticamente para que puedan responder. Son cerca de más de 4.000 millones de dólares que han caducado, procesos que han caducado, habría que ver si son por negligencias o por qué situaciones. En todo caso, tendrá que ser investigado también. Eso en los próximos días estaremos ya informando porque como está todavía en aprobación, no podemos dar mucha información, pero son servidores y ex servidores de Contraloría, especialmente mandos directivos, los que tendrían que responder por estas situaciones. Hemos tratado de ubicar al personal donde corresponde. Hemos encontrado y ya arrancamos otra auditoría con personal que fue ascendido, que fue subido de puesto sin tener los perfiles correspondientes, personal que tenía cierto título y lo subieron a auditores y que nunca ejercieron y con unos sueldos totalmente triplicando lo que les correspondía. Entonces son cosas muy, muy graves que estamos ya poniendo en orden y por supuesto a muchos les va a molestar porque estamos tocando sus intereses, pero la mayoría yo creo que se ha puesto la camiseta y estamos en el camino de salir. Tiene que ser una institución modelo, una institución que es ejemplo en el control y debemos empezar desde adentro. Usted sabe, señor Contralor, que hasta ha tenido que enfrentar a vacunadores de la Contraloría. ¿Cómo le ha ido con eso? Así es, justamente ayer, el día de ayer, a eso de las 5 de la tarde, por ejemplo, llegó un señor a la Contraloría donde le han estado extorsionando ya por cerca de un año, con depósitos de 50, 100 dólares. Según el señor, dice que depositó ya cerca de 40.000 dólares. Se lo ha mandado ya a la fiscalía. Nosotros también vamos a presentar hoy día también una denuncia sobre este caso. Tenemos ya los nombres del señor. Y fue con una señora que era medio sorprendente porque la señora no dejaba que el señor pueda intervenir. Inclusive ese rato le llegó un mensaje, dice que de la Contraloría al celular, en donde le estaban poniendo hora y fecha para encontrarse y toda esa situación. Entonces la policía abocó conocimiento, lo llevaron a la fiscalía y nosotros ya también presentamos una denuncia. Y así hay muchos casos de estos que es información que sale dentro de la institución. Entonces todo eso estamos haciendo investigar, estamos procediendo inclusive con ya sumarios administrativos. En Bolívar ya fue sentenciado un servidor a 3 años de cárcel por haber recibido dineros, inclusive en la cuenta de la esposa. Y así estamos poniendo todo lo que podemos, pero es duro, pero seguimos adelante. ¿Ha obtenido logros en medio de esta situación de refundar la Contraloría? Temas que se han consolidado respecto a esta lucha contra la corrupción. Sí, hemos tenido algunos ya logros, como son, por ejemplo, aprobaciones en la Asamblea Nacional, y agradezco a la función legislativa por el apoyo brindado. Hemos logrado la remisión de intereses, que justo el día de hoy termina, para la recaudación de millones de dólares que estaban sin cobrarse. Estamos recobrando ya una buena cantidad que jamás en la historia de la Contraloría se ha recobrado. ¿Cuánto asciende ese monto? En este momento estamos ya cerca de los 11, 12 millones de dólares. Esperamos terminar con un poco más. Aparte de eso, hemos logrado también la notificación electrónica que no existía y nos hacía perder tiempo, dinero. Ya estamos con notificación electrónica, fue aprobado por la Asamblea. Y algo muy importante, ya la semana pasada entró en el registro oficial la aprobación de la auditoría forense y de la auditoría informática. ¿De qué se trata eso? La auditoría forense es una herramienta que se tiene en otros países, especialmente para la parte penal. A veces cuando escuchamos forense nos suena como a muerte. Sí. Ya, pero en auditoría es una herramienta muy importante. Esta herramienta va a permitir que en el caso ya de que se esté desarrollando un examen y encontremos un indicio de penal, entre el equipo forense y nos va a ayudar a determinar cómo fue el delito, con todas las evidencias que puedan sustentar, inclusive al ser estos peritos calificados como peritos, cuando se encuentre este delito y sea encontrado, calificado por los peritos, ya va a ser un medio de prueba, tanto en la fiscalía como para los jueces. Así que es algo muy interesante. El indicio de penal ya no va a ser un simple indicio de penal, va a ir sustentado ya va a ser un medio de prueba, y eso va a ayudar a que inclusive ya no se archiven nuestros informes, sino sean parte ya del proceso. Hablamos de su gestión, el cumplimiento de algunas metas que se ha propuesto el Contralor, que son complejas porque es combatir la corrupción desde adentro, ¿no? Y en eso también la Contraloría ha estado haciendo un cambio de su imagen. Por ejemplo, hemos visto el acto simbólico de tapar los cuadros de excontralores, de los 2 excontralores sentenciados. Hablamos de Carlos Poli y de Pablo Celi. También un cambio de imagen institucional. ¿Qué se busca con esto? Bueno, se busca ya ubicar a la nueva Contraloría General del Estado. Cambiamos nuestro logo, volvimos al logo
de hace muchos años, nuestra imagen institucional, fue algo hecho por la Dirección de Comunicación sin ningún costo para la entidad. Cambiamos ese logo que fue impuesto por el excontralor Polit. Ahora hemos regresado a la llavecita en el círculo que se conoció todo el tiempo, ¿no? Que fue nuestra imagen cuando inclusive hemos llegado a la Contraloría. Igualmente hemos tapado las dos fotografías que en el Salón de Contralores, porque queremos darnos, ¿cierto?, la imagen de la nueva Contraloría, donde estamos luchando contra la corrupción. No vamos a permitir que los excontralores y servidores dañen esa imagen. Los compañeros de Contraloría son servidores muy profesionales, muy éticos. Habrán pocos, yo diría, todavía queda un número muy reducido que todavía nos hacen quedar mal, pero poco a poco estaremos haciendo una limpieza total y quedará solo gente profesional. Y ya la mayoría está puesta la camisa. Te hemos enfrentado duras cosas, inclusive auditores que no han querido realizar bien su trabajo por amistades con sus ex compañeros y todo esto, y hemos tenido que soportar y hasta, sin embargo, denuncias de acosos laborales que estamos enfrentando. Inclusive también tenemos acciones de protección por los cambios que hemos tenido que hacer, cambios administrativos, por ciertas denuncias que tenemos de servidores y que lamentablemente no podemos sacarlos hasta que no se determine el proceso administrativo, que es el sumario. Pero estamos luchando. Luis Magallanes, coordinador nacional de Voluntad Popular Ecuador, en Radio Sucesos habló sobre ¿hay salida para la crisis en Venezuela? Escuchemos lo que dijo. Estamos muy preocupados por la situación que está padeciendo nuestro país, pero también por estas medidas que está tomando el régimen de Nicolás Maduro últimamente en su desespero en afectar a toda la población. Hoy vemos la cantidad de personas detenidas por protestar, por defender el derecho al voto. Vemos cómo se han llevado detenidos o han anulado la libertad de muchísimos dirigentes en Venezuela, como Roland Carreño y también nuestro compañero Freddy Superlano, que fue diputado de la Asamblea del 2015. Y hoy nos atacan a quienes estamos fuera del país, que mantenemos alzando la voz, visibilizando la situación, nos anulan el pasaporte, atentando contra el derecho que tenemos los venezolanos de la identidad y de poder tener un pasaporte que además es el más costoso del mundo. Y el más difícil poder acceder a él no. es completamente complicado. Adicionalmente nos quitaron la posibilidad a los que estamos afuera, casi 4 millones de venezolanos, de poder votar en las elecciones del 28 de julio, lo que significa que hay una violación sistemática y progresiva de nuestros derechos a los que están dentro de Venezuela, uno por votar en contra y dos por quienes no nos callamos ante un régimen que tiene silenciado a los medios de comunicación. Un medio como este no pudiese estar transmitiendo ahorita en vivo en Venezuela. ¿Por qué? Porque los silencian, porque meten preso a periodistas. Vemos cómo hay ya represión directa a reporteros gráficos y a medios de comunicación que están en este momento tomando las evidencias de lo que está pasando en la distinta geografía venezolana. Bueno, qué grave lo que está ocurriendo. El mundo no se ha quedado, sin embargo, en silencio, porque ha habido muchas voces que, bueno, exigen transparencia de este proceso fraudulento, que a todas luces es fraudulento, de un régimen que ha querido y que quiere mantener este fraude. Luis, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué podría hacer la comunidad internacional respecto a estos abusos? Mira, aquí hay que analizar estos elementos de forma y de fondo que se han llevado. Dicen que hay un ataque al sistema, que fue un ataque que se dio desde un país X al sistema electoral, pero tienen las actas. Pero las actas no las publican, sino que las llevan al Tribunal Supremo de Justicia para que pueda revisarlas. Pero ojo, está controlado por el régimen. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es una persona que abiertamente tiene videos adorando a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Y entonces dicen que es un ataque que se dio desde Macedonia. Y cuando vemos que Macedonia dice que no hay ningún ataque posible, que además el proceso emite, esto es importante decírselo a la gente, que las máquinas emiten una acta y esas actas son las que nosotros, quienes ganamos el domingo 28, tenemos publicada en una página donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede revisar y puede ver cómo quedó el proceso electoral en cada centro de votación. Nicolás Maduro está acostumbrado a arrebatar. Lo que él no se imaginó nunca es que nosotros íbamos a poder develar ante el mundo cuáles eran las verdaderas actas, y a él no tener cómo sustentar que ganó con 5 millones de votos, pues simplemente no las presentan. El CNE, el presidente del CNE, lo que hace es supuestamente llevar actas al Tribunal Supremo, pero no se la presenta al ciudadano, cuando todo el proceso electoral se sustenta más que en la credibilidad
de un ente se sustenta en la realidad de lo que cada acta electoral tenga en sí. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. Como usted lo dice, hay muchos países que se han pronunciado, la mayoría de ellos están solicitando que se puedan mostrar las actas. Nosotros también queremos que se muestren las actas porque más allá de que ellos pudiesen estar ahorita forjando esas actas, pues eso también se constituye en un delito, que es forjamiento ilícito de actas. Y esto también va a tener que ser recopilado para poder hacer la denuncia, no solamente en cuanto al megafraude que se hizo en Venezuela el 28 de julio, sino que además en todo el proceso sistemático de violaciones de derechos humanos que se han presentado desde el 28 hasta la fecha. En Impacto Informativo, Juan Carlos Díaz Granados, experto legal, habla sobre ¿es necesaria una asamblea constituyente para el Ecuador? Veamos la nota. Sí, se puede convocar a esta asamblea constituyente, que puede ser convocada de acuerdo a la Constitución a través de una consulta popular. Esta consulta puede ser solicitada por el presidente de la República o por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro civil. Esta consulta debe incluir la forma de elección de los representantes a la Asamblea Constituyente y la forma del proceso electoral. Y después el proceso es el mismo a la última Asamblea Constituyente que se realizó en el Ecuador. Después esto debe ser ratificado en un referéndum. Por lo tanto, podría ser una Asamblea Constituyente que analice ciertos puntos específicos y que no sea y eso debe estar en las reglas del juego de la convocatoria, para que no sea hora libre y nadie se ponga tan creativo, sino que se traten temas puntuales como los que menciono en mi artículo, que en definitiva son la flexibilización del mercado laboral, formas de encontrar mejoras en la gestión del sector público, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar monopolios públicos que han mostrado ser ineficientes en diferentes campos y actividades económicas, y clarificar el asunto del arbitraje internacional. Entonces, si nos centramos en esos aspectos, creo que podría ser algo que podría ayudar a que el Ecuador salga de la situación en la que estamos inmersos. Ya vamos al desarrollo de estos 5 puntos, pero el hecho de que necesitemos una constituyente da la idea de que ha sido imposible ponerse de acuerdo en estos 5 puntos como sociedad, que incluso los poderes del Estado tampoco han podido tener homogeneidad de criterios, ni siquiera aproximamientos en torno a estos elementos que son absolutamente concretos y necesarios. Y además, las consultas populares que se han hecho sobre estos temas o temas parecidos han conseguido resultados absolutamente erróneos. ¿Cómo lo ve usted? Lo primero es que tenemos que ver las circunstancias por las cuales no podemos avanzar. Y vemos los ecuatorianos con preocupación que hay grupos de delincuencia organizada que están tratando de bloquear a través de la acción política cualquier iniciativa en estos aspectos, porque a ellos no les interesa el bienestar de la población, sino que les interesa poder tener el control del Estado a través de ciertos políticos. Y por lo tanto se bloquea la acción de aquellas personas que quieran desde el sector público avanzar. Y hay otras personas que se han dado cuenta que estando en el sector público desde algún ministerio, es decir, hay cierta legislación y normativa constitucional en concreto que les evita ser más eficientes, por ejemplo, en el sector público. Que cuando una persona, por ejemplo, del sector público no cumple sus funciones debidamente y es despedido, resulta que en el mismo periodo presidencial o en el siguiente es restituido con argumentación constitucional de que es regresión de derechos, etcétera, etcétera. Y ese tipo de normativas evitan que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad. Pero si yo fuera funcionario público y supiera que voy a ser de alguna manera desvinculado como consecuencia de un actuar ineficiente o de un mal actuar,
tal vez me lo pensaría dos veces y trataría de contribuir al desarrollo del país, porque al final no se trata de desvincular personas porque sí, eso no ayuda para nada en la sociedad, sino que las personas que estén en los puestos públicos de carrera o lo que sea, los servidores públicos, actúen en beneficio de todos nosotros. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy por hoy, en todos estos días, hay una serie de informaciones en los medios de comunicación como en las redes sociales sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Y naturalmente en Ecuador también el gobierno está actuando a nivel internacional en la OEA para dar su opinión sobre todos los resultados que, de acuerdo a lo que se conoce, son ilegales los resultados y no es democrático, tampoco los resultados son para reelegir al señor presidente Maduro. En todo caso, nuestro objetivo es hablar sobre cuestiones económicas, financieras y fiscales. Y hoy vamos a insistir en un punto que el gobierno tiene que tomar una decisión, que es la producción del bloque 43 del ITT. Son como 55.000 barriles aproximadamente, unos 20 millones, cerca de 20 millones de barriles al año, que son a unos $70 el barril, serán pues 1.400 millones de dólares que está entrando a la economía ecuatoriana en una u otra forma. Pero el gobierno tiene que tomar una decisión sobre los resultados de una consulta popular que fue totalmente mal hecha. Ya una serie de expertos en el sector privado, geólogos, ingenieros petroleros del sector privado, con mucha experiencia en esta materia, han indicado que el texto de la consulta es totalmente equivocada. Y los geólogos han dicho lo que significa el suelo, el subsuelo y qué hay debajo del subsuelo. Desde ese punto de vista, los geólogos prueban de que el texto de la consulta fue totalmente desorientadora para el país y que los resultados no solamente que no se pueden aplicar, son inaplicables e inejecutables. Pero también déjenme recordarles lo que alguna vez indicamos sobre los efectos negativos que tendría el desmantelamiento de la producción de este bloque en el ITT. En primer lugar, usted tiene que hay trabajo para mucha gente en toda esa área. Hay empleos que tiene Petroecuador a personas de esa área, quedarían sin empleo, y una serie de empresarios chiquitos que viven de una serie de demandas, de gastos de todas las personas que viven en toda esa zona, tendrían que cerrar sus negocios. Y ese es un sacrificio y un efecto negativo. Pero aparte de eso, mis amigos, aparte de eso, usted tiene un tema fiscal. 1.300 millones de dólares o 1.400 entran al Ecuador y hacen liquidez total porque entran al Estado a través de Petroecuador. Pero esos 1.300, 1.400 millones, amigos y amigas, sencillamente se gastan por parte del gobierno. Y eso se convierte en una otra forma en depósitos, y los depósitos de la banca y la cooperativa crecerán sencillamente con menor ritmo y estarán en menor capacidad para expandir el crédito. De tal manera que ese es un efecto negativo que tendría el desmantelamiento. Pero aparte de eso, el tema es fiscal también, tema fiscal. ¿Por qué? ¿De dónde va a sacar plata el Estado ecuatoriano para reemplazar esos 1.300, 1.400 millones que entran al país? Pero hay que descontar por los costos de producción, etcétera, etcétera. La caja fiscal entrará por lo menos 1.000 millones de dólares. El Observatorio de Política Fiscal ha dicho, por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Aumentar el IVA en 3%? ¿Hay condiciones políticas para eso? No. ¿Qué van a hacer? ¿Más deuda? ¿Al Seguro Social le sacarán más plata? Cuando ya el Seguro Social tiene una serie de complicaciones enormes desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del sistema, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si desmantelan eso erróneamente? Sencillamente lo que puede pasar es que el gobierno diga,
no le doy más plata al seguro, no le doy más plata a los hospitales públicos, a las universidades, a los municipios, a los consejos provinciales, y se arma un problema grave de tipo financiero en todo el país. Pero también sale efectos negativos por lo que acabo de decir de la balanza de pago, porque los ingresos son mucho menores si se desmantela eso. Entonces, señor presidente del gobierno ecuatoriano, el señor ministro de Energía y el ministro de Finanzas tienen que conjuntamente como gobierno tomar una decisión definitiva. ¿Qué van a hacer? Hay que encontrar la fórmula legal constitucional y si existe, de acuerdo a ciertos especialistas en derecho constitucional, si existe una fórmula para poder impedir que el bloque 43 se desmantele desde el punto de vista de producción petrolera y el país no pierda los 55.000 barriles de producción. Amigos y amigas, estamos frente a un dilema terrible en esta materia, pero el gobierno tiene que actuar. El tiempo está avanzando y la Corte Constitucional dio un plazo de 1 año, que prácticamente se está agotando ese plazo y es necesario que el gobierno actúe. Esa incertidumbre que existe sencillamente tiene que ser eliminada con decisiones que vengan directamente desde el gobierno nacional, porque el presidente es el que tiene que tomar la decisión. Amigos y amigos, créanme, no se puede seguir jugando con la estabilidad económica y financiera del país. Ya está probado también por una serie de técnicos que el bloque 43 en sus efectos no han perjudicado a la naturaleza, no la han perjudicado. Y los geólogos también han afirmado tal cosa. No hay prueba fehaciente. Y una serie de personas preocupadas, y todos estamos preocupados por la naturaleza y el bien común, por supuesto, pero todo el grupo de Yasuní, gente respetable, no puedo negar, sencillamente tienen que entender, no hay pruebas que compruebe, perdónenme la expresión, que compruebe que sencillamente la explotación en el Yasuní, en el bloque 43, está haciendo daño a la naturaleza y al medio ambiente. No hay prueba sobre ese particular. De tal manera, amigos, sencillamente no se puede llevar a cabo el desmantelamiento del bloque 43 del petróleo en el ITT. Amigos y amigos, hay otra serie de problemas en el país, pero no es posible seguir agregando más problemas en la economía ecuatoriana. Vuelvo a repetir, se necesita estabilizar la economía ecuatoriana, se necesita impedir que el déficit fiscal siga subiendo. Todos los déficits fiscales históricamente, no en el Ecuador, sino en todas partes del mundo, implican un desorden total de la macroeconomía. Y si eso no se controla, sencillamente los problemas monetarios se vuelven irresolubles. Y de repente, en plena crisis, la gente comienza a aceptar una serie de sacrificios que no se ven obligados a hacerlo. Se necesita, amigos, se necesita decirle al presidente, actúa presidente, no desmanteles la producción de más de 50.000 barriles del bloque 43 del ITT. No lo hagas, presidente. No hay que complicar más las finanzas públicas y las finanzas totales del país. La liquidez en el país no está creciendo lo suficiente porque las exportaciones, la inversión directa extranjera y otra serie de ingresos que llegan al Ecuador desde el exterior no tienen la fortaleza ni el volumen necesario para darle más liquidez a la economía. Amigos y amigos, volvemos a repetir, presidente, toma la decisión, no se puede desmantelar el bloque 43. Gracias, amigos y perdónenme por insistir en esta sugerencia del gobierno nacional sobre este tema que es importantísimo para la estabilidad futura económica y financiera del país. Gracias y nos veremos la próxima semana. Editorial. A Maduro lo defienden los cobardes y los hipócritas. Artículo de Martín Pallares publicado en diario El Expreso. Aunque ni uno solo de ellos quiere admitir que es defensa, lo cierto es que todos los actores políticos que se niegan a condenar el fraude electoral del dictador Nicolás Maduro hacen una defensa suya. Hay una extraña mezcla de hipocresía, cobardía y posiblemente complicidad con las redes mafiosas del régimen venezolano.
Lo de la correísta Luisa González con Lenin Artieda en Coavisa, por ejemplo, fue un espectáculo grotesco que, si no fuera porque es un asunto que no tiene nada de gracioso, calificaría para una opereta bufa. La más relevante figura del correísmo se hizo la tonta durante al menos 5 minutos de la entrevista sobre el tema venezolano, repitiendo el más idiota de los alegatos, que se resume en que en el Ecuador hay problemas muy graves como para meterse con los de Venezuela. El alegato, que es el mismo que usaron los asambleístas de su partido, es idiota, porque nada tienen que ver los problemas que hay en el Ecuador, por cierto graves, con lo que ocurrió en Venezuela el domingo pasado. ¿Acaso una persona que tiene goteras en su casa no puede tener una opinión sobre un tema que se desarrolla fuera de su casa? Lo de Luisa González es vergonzoso porque es evidente que sí tiene una opinión sobre lo de Venezuela, pero le da vergüenza darla públicamente. Además, es patéticamente cobarde por no querer asumirla abiertamente. También está la declaración conjunta de los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil y López Obrador de México, que hayan dicho que el litigio sobre los resultados electorales debe ser dirimido por las instituciones en Venezuela, es claramente un desvergonzado apoyo al dictador Maduro. ¿Es que son tan tontos que no se han dado cuenta de que todas las instituciones en Venezuela están cooptadas por el régimen? Evidentemente no. Por el contrario, son unos vivísimos que esconden la realidad. El CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, así como todas las otras instituciones del Estado, harán lo que Maduro les ordene. Petro además publicó un tuit en el que dice que ningún gobierno extranjero debe opinar sobre lo que pasa en Venezuela, sino que son los venezolanos los que deben decidir. Lo dijo ignorando perversamente que los venezolanos ya habían decidido su destino y olvidando que él fue hasta Guatemala para sostener la posesión de su coidiario Bernardo Arévalo. Hipócritas y cobardes. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Estrategias, alianzas y candidatos. Un festival de máscaras en Ecuador. Talía Flores, primicias. Una operación política de precisión quirúrgica habría sido puesta en marcha en Ecuador sin despertar mayores sospechas, mientras el país contempla con asombro una suerte de festival de máscaras en el que nadie es lo que parece, pues sirve para que los candidatos oculten sus verdaderas identidades e intenciones. La decisión de Centro Democrático de abandonar la candidatura de Carlos Rabascal para ingresar al mundo de las probabilidades electorales con Jimmy Jairala, director de la agrupación, y José Serrano, exministro correísta radicado en Miami, como precandidatos, no puede ser sino producto de una premeditada estrategia. Una estrategia que se confirma con la inmediata afiliación de Rabascal a la izquierda democrática para ser probablemente su candidato en 2025, habiendo sido el partido con el que rivalizó en 2021 cuando el binomio naranja lo integraron Javier Hervás y María Sara Gijón. Por esta maniobra, la papeleta presidencial del 5 de febrero tendría no uno, sino dos candidatos cercanos al correísmo, Jimmy Jairala o José Serrano y Carlos Rabascal compitiendo entre ellos, lo que implicaría fraccionar la votación de los simpatizantes, dejando para Luisa González, o para quien escoja el mandamás del movimiento, únicamente la votación de la militancia y la de sus incondicionales. Una operación de este calibre no es tema menor, y para descubrir a los autores solo hay que seguir lo que dicen los manuales y preguntarse a quién beneficia. Observando a la izquierda democrática, un partido dividido y con dirigentes acusándose entre ellos, las pistas llevan hasta Vilma Andrade, militante de larga data, como una de las actoras de la operación que favorece al presidente candidato Daniel Noboa, de quien ella es su embajadora en España. Pero en el círculo rojo de la política se habla de un asesor del ministro de Gobierno como el cerebro de la operación en Centro Democrático y la Izquierda Democrática, y se atribuye a él mismo haber antes conseguido sacar de la campaña nada menos que a Jan Topic,
quien iba por el Partido Social Cristiano porque ponía en riesgo el apoyo de un segmento importante del electorado que se habría dividido entre él y Noboa. Hoy ya no. En el escenario actual, estas maniobras, que favorecen al presidente candidato, complican al correísmo, que no pasa por su mejor momento, no solo porque no alcanza a sellar hasta ahora una alianza electoral, sino porque al ser visto como el movimiento chavista madurista de Ecuador, lo que sucede en Venezuela le ubica como una agrupación parte del eje La Habana-Managua-Caracas. Pero esto no les ha detenido. Los esfuerzos por juntar a las izquierdas, plasmado en una reunión de la semana anterior con la presencia de partidos y movimientos de la tendencia, en realidad habría sido una movida estratégica orquestada desde el correísmo que para las elecciones del 2025 busca el apoyo de Leonidas Issa y de la facción del movimiento indígena que está con él. El asunto tampoco es fácil, porque gran parte de la dirigencia indígena no olvida que cuando Correa fue presidente, solía descalificarlos llamándolos ponchos dorados y porque fraccionó al movimiento al perseguir a unos y nombrar embajadores a otros. En realidad, para ningún candidato está resultando fácil este proceso, pero el origen estaría en la estructura actual de los partidos y movimientos que ya no representan ideologías ni tienen posturas políticas de cara a la compleja realidad del país, sino que suplen esos vacíos con altas dosis de cinismo, apelando al populismo y hasta cotizando casilleros electorales para las elecciones o fichando candidatos de tiendas opuestas. Lo que sucede con los partidos y movimientos que tienen plazo hasta el 17 de agosto para sellar acuerdos y alianzas es insólito. Hace falta papel y lápiz para entender los cambios de camiseta y conocer a quién representarán el 5 de febrero estas figuras políticas. Veamos. En 2023, Andrea González fue binomio de Fernando Villavicencio por el movimiento Construye, pero hoy será candidata a la presidencia por Sociedad Patriótica del coronel Lucio Gutiérrez. En 2021, Pedro José Freire fue candidato presidencial por el movimiento Amigo, luego candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Socialista y ahora buscará la presidencia de la República por Suma. Daniel Noboa se inscribió en 2023 por la alianza ADN integrada por Pueblo, Igualdad y Democracia y Mover, antes Alianza País, y hoy buscará la reelección por ADN, su propio movimiento. Carlos Rabascal, quien en 2021 fue binomio de Andrés Arauz, auspiciado por la Alianza Centro Democrático Fuerza Compromiso Social, hoy iría por la Izquierda Democrática. Enrique Calón fue asambleísta en 2 periodos por el Partido Social Cristiano en alianza con Madera de Guerrero y hoy es el candidato presidencial de Construye. Para la primera magistratura, el Partido Socialista apoya a Pedro Granja, un abogado guayaquileño, mientras que Leonidas Issa, quien en su libro Estallido proclama el comunismo indoamericano y la toma del poder por la fuerza, ahora quiere someterse a las urnas. Luis Fernando Tillería emigró a Inglaterra hace 21 años y es concejal de uno de los 25 distritos de Londres y hoy busca gobernar Ecuador y se inscribirá por el movimiento Amigo. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido 2 veces asambleísta por el Partido Social Cristiano y ahora quiere la presidencia de la República. Si el partido lo nomina, entregará al correísmo el primer poder del Estado. El movimiento Creo, que llevó al poder a Guillermo Lasso, hoy pondrá de candidato a Francesco Tabacchi, cuyo antecedente político es haber sido candidato a prefecto del Guayas y gobernador de esa provincia. Jorge Escala irá por Unidad Popular, luego de una larga militancia en el MPD, el antiguo nombre de esta agrupación. También han dicho que buscarán una candidatura presidencial Cristiana Reyes, parlamentaria andina, y el general Víctor Arauz, excomandante de la policía. Así va, hasta la fecha, la política electoral. Con un país violentado y sufrido, como telón de fondo, los partidos y movimientos escenifican alianzas contra natura, pactos políticos mefistofélicos. Un festival de máscaras que sirve para ocultar los verdaderos intereses de los candidatos. La vieja política está más presente que nunca. La temporada electoral está por comenzar. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Temor sobre futuro económico de Estados Unidos sacude mercados mundiales.
Un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos que mostró la desaceleración en la creación de empleos en el mes de julio, que pasó de 114.000 en lugar de 175.000 como se esperaban, y que arrojó que el desempleo aumentó en un 2%, el más alto en 3 años, desató una ola de pánico en los mercados bursátiles, que se inició en Japón, cuando el índice que promedia las acciones, Nikkei 225, se hundió en un 12,4%, el peor desde 1987. Hay dos factores principales que llevan a los inversionistas a evitar el riesgo. Primero, las preocupaciones sobre la economía estadounidense. Y segundo, sumado al aumento de las tasas de interés del Banco de Japón, y los empuja a cancelar algunas operaciones. El miedo bursátil replicó en Estados Unidos, que vivió un lunes negro, cuando al inicio de la jornada casi todos los índices bursátiles se desplomaron, en especial aquellos que agrupan las empresas de tecnología, como Nasdaq Composite, que cayó en un 3,4%, y el conglomerado de empresas de inteligencia artificial Nvidia, que se hundió en un 7%. Inversionistas de todo el mundo vendieron sus acciones y se trasladaron a la seguridad de los bonos. Esta caída se da a solo un par de días de que los índices bursátiles en Estados Unidos gozaran de su mejor momento, cuando la Reserva Federal se preparaba para posibles recortes en las tasas de interés en el mes de septiembre. Para este analista económico, se han tardado demasiado. Y debió haber bajado los intereses un poco en las reuniones anteriores. Van a esperar hasta septiembre. Esto es una presión implícita. Ahora el miedo es a una recesión. ¿Qué es una recesión? Bueno, que la economía, el consumo se desacelere, el desempleo siga en aumento. ¿Recuerdan en El Paso a las víctimas de tiroteo masivo en 2019? Nunca nos vamos a olvidarnos que le pasó a la ciudad del Paso, pero tampoco a las familias que perdieron sus hermanos, sus esposos, sus hijos y parte de su familia. El Paso honró la vida de las 23 víctimas mortales de la masacre perpetuada en una tienda Walmart hace 5 años. Durante la ceremonia se invitó a un momento de reflexión, se exigió justicia y un freno a la venta indiscriminada de armas de fuego en el país. Inmediatamente después del ataque todos prometían cambiar las cosas, que iban a poner más control en las armas, que iba a detenerse esa política narrativa violenta en contra de los migrantes. 5 años después vemos que las cosas van hacia atrás. Cruces representativas de cada una de las víctimas, liberación de palomas blancas y la inauguración de un monumento fueron algunos de los actos realizados. Para Guillermo Glenn, sobreviviente del tiroteo, el único responsable no es Patrick Crusius, a quien las autoridades señalan como autor de los disparos. Pero él no fue totalmente culpable por la ideología que él estaba leyendo en el Facebook, o donde estaba agarrando eso, pero es una promoción nacional que hacen, ¿verdad?, la supremacía blanca. Activistas expresaron su temor ante la posibilidad de que incidentes parecidos sigan ocurriendo a las minorías étnicas. Recordamos a las víctimas, pero también seguimos denunciando esta violenta narrativa en contra de nuestras comunidades de color. El memorial instalado en la ciudad de El Paso servirá como un recordatorio constante de la tragedia y como un símbolo de la fortaleza y unidad de la comunidad. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos.
siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.